Hola a todos. Vamos a ver si hoy podemos avanzar también un poco más en el tema de matrices. Me imagino que tendréis algunas dudas sobre el rango de una matriz, ya que es un tipo de ejemplo que no es de los sencillos, pero no os preocupéis porque más adelante haremos más ejemplos y resolveré vuestras dudas. Vamos a aprovechar ahora para avanzar y ver un nuevo concepto sobre las matrices. En este caso se trata de la matriz inversa. Bien, vamos a ver. Comenzamos con la información que tenemos en el aula virtual. Bien, antes de pensar y de plantearnos qué es la matriz inversa y cuál es su función, pensemos en los números. Cuando hablamos del inverso de un número, por ejemplo el inverso del 2, pues es otro número que podemos denotar como 1 partido por 2 o 2 elevado a menos 1, que tiene la propiedad de que al multiplicar por el número inicial se obtiene 1. Eso es el número inverso de otro dado, ¿de acuerdo? Aquel que al multiplicar se obtiene la unidad. Bien, esto lo podemos hacer para cualquier número, excepto el 0, es decir, todos los números tienen un inverso, excepto el 0, ya que no tiene sentido dividir entre 0. Bien, si tratamos de llevar esta idea a las matrices, en primer lugar, pues tenemos que aprender a escribir la matriz inversa. Es decir, una matriz inversa, la matriz inversa se va a escribir de esta manera, como a elevado a menos 1. Es importante escribirlo bien. No se puede poner 1 partido por a, no se pueden dividir matrices. ¿Vale? Hay que escribirlo correctamente. A elevado a menos 1 va a denotar la matriz inversa de una matriz dada a anteriormente. Bien, ¿qué va a ser esta matriz inversa? Pues la matriz inversa, a-1, va a ser la que tenga la propiedad de que al multiplicar dicha matriz por la inicial, tanto en un sentido como en otro, se obtenga la identidad. Es importante hacer las dos comprobaciones si queremos comprobar nuestra solución, ya que sabemos que el producto de matrices no es conmutativo. Bien, cuando suceda esto, la matriz se dirá que es regular o invertible, y si no existe tal matriz, pues se dirá que es singular. Bien, para que una matriz tenga matriz inversa, tienen que suceder dos cosas. Tiene que cumplir dos cosas. Primero, ser cuadrada. Y segundo, que su determinante no sea cero. Igual que no existe el inverso del cero como número, no existe la matriz inversa de una matriz cuyo determinante sea cero. Bien, veamos algunos ejemplos. Estas dos matrices, ¿de acuerdo? Son matrices que no son regulares. No son regulares porque la primera no es cuadrada, por tanto no se puede calcular su inversa. Y la segunda es cuadrada, pero su determinante es 0. 4 por 9, 36, menos 36, podemos comprobar fácilmente que su determinante es 0. Por tanto, tampoco es regular. Bien, esta otra matriz sí que cumple las dos propiedades que hemos dicho anteriormente. Primero es una matriz cuadrada y en segundo lugar su determinante es no nulo. 4 por 2, 8, menos 6, 2. Puesto que es una matriz cuadrada con determinante no nulo, sí que es una matriz regular, sí que existe su inversa. Bien, aquí la inversa nos la han puesto para comprobar que efectivamente existe su inversa. Esta matriz de momento no sabemos cómo se puede calcular, ya lo veremos más adelante, pero sí que podemos comprobar que es la matriz inversa de la anterior, ya que al multiplicarla, tanto en un orden, en un sentido como en otro, pues podemos comprobar que al realizar las operaciones obtenemos la matriz identidad. Por tanto, esta matriz es la matriz inversa de la matriz C. Bien, vamos a ver ahora cómo se obtiene esta matriz, qué cálculos hay que hacer para obtener la matriz inversa. Vamos a volver a nuestro curso y veamos un ejemplo de una matriz inversa 2 por 2. Bien, para calcular la matriz inversa de una matriz 2 por 2 hay que aprenderse y hay que utilizar esta fórmula. ¿De acuerdo? La matriz inversa viene dada por 1 partido por el determinante multiplicado por la matriz que tenía anteriormente realizando las siguientes modificaciones. Primero, los elementos de la diagonal principal se cambian. Si os fijáis, en lugar de poner AD ahora pone DA. Y los otros dos
lo que se hacen es cambiar su signo, no cambiar su posición, pero sí su signo, ¿de acuerdo? Los elementos de la diagonal se cambian de posición y los elementos de la otra diagonal se cambia su signo, ¿de acuerdo? Uno partido por el determinante aquí delante. Bien, como hemos dicho antes, lo primero que tenemos que hacer para calcular la matriz inversa es comprobar que su determinante sea distinto de 0, si no, no podríamos efectuar esta división, ¿de acuerdo? En este caso el determinante es menos 3, ¿de acuerdo? Menos 8 más 5, que sería menos 3, y siguiendo la fórmula anterior, pues tendríamos que la matriz inversa es 1 partido de menos 3 por... Ahora los elementos de la diagonal, en lugar de poner 4 menos 2, tendríamos que ponerlo en orden contrario, menos 2, 4, y los elementos de la otra diagonal, pues cambiados de signo. Al hacer las operaciones tenemos ya la matriz solución, ¿de acuerdo? Bien, si queremos comprobar que efectivamente esta es la matriz inversa de la inicial, basta con realizar estas dos comprobaciones. Efectivamente, si multiplicamos la matriz inicial por la que hemos calculado nosotros como su inversa, ¿vale? Y al contrario, pues al hacer las operaciones vemos que obtenemos la matriz identidad en ambos casos. Por tanto, hemos comprobado que efectivamente esta matriz es la inversa de la matriz dada. Bien, aquí tenéis otros ejemplos si luego queréis practicar con las soluciones. Bien, vamos a ver por último el ejemplo de la matriz inversa 3×3, que es un poquito más complicado. Bien, vamos a ver cómo se calcula la matriz inversa de una matriz 3×3. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Bien, lo primero que tenemos que comprobar, aparte de ver que sea una matriz cuadrada, es que su determinante sea distinto de 0, ya que si su determinante es 0, no tiene inversa. Bien, comprobamos su determinante, realizamos las operaciones y su determinante pues vemos que efectivamente es igual a 2, que es distinto de 0. Por tanto, existe su inversa. Vamos a ver ahora cómo se calcula. Bien, la fórmula para calcular la inversa es esta expresión de aquí. 1 partido por el determinante de A por la traspuesta de la matriz adjunta. Vamos a ver qué es esto de la matriz adjunta. Bien, ya sabemos, bueno, la traspuesta, luego al final calcularemos la traspuesta de lo que nos salga aquí, y el 1 partido por el determinante, que hemos calculado antes que ha sido 2, por tanto 1/2. Lo que tenemos que ahora es completar esta matriz. Si os dais cuenta, esta matriz adjunta está formada por 9 determinantes, 9 pequeños determinantes. Bien, vamos a ver cómo se van completando cada uno de estos determinantes, que serán al final cada uno de los elementos de esta matriz adjunta. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tenemos aquí dentro de esta gran matriz es lo siguiente, unos signos. Los signos siguen el mismo orden que vimos cuando hacíamos el desarrollo de una matriz, es decir, aquí al principio empezamos con más, después con menos, después con más, y conforme vamos avanzando pues vamos cambiando el signo. Empezamos con más, abajo con menos, más, menos, más, menos. Bien, al final, si os dais cuenta, los elementos que se quedan aquí en esta especie de rombo en medio, pues son los negativos y los demás son los positivos. Bueno, no es que sean positivos o negativos, sino que estos de aquí se cambiarán de signo, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que hemos puesto 1 partido por su determinante, ponemos aquí la traspuesta, que no se nos olvide, para completar los elementos de dentro es colocar estos signos, ¿de acuerdo? Estos 4 van a cambiar de signo y los demás pues con el signo que salga. Bien, ¿cómo completamos estos determinantes? Vamos a hacerlo uno a uno. No os preocupéis si no entendéis el primero, porque lo voy a hacer con los 9 elementos, por tanto al final seguro que lo entendéis. Bien, para completar este primer elemento, este primer determinante, nos fijamos en su análogo de la matriz, este de aquí. Y lo que hacemos es tachar la columna y la fila correspondiente a esa misma posición. Es decir, si aquí está la posición de la primera columna y la primera fila, pues nos vamos a la primera columna y primera fila, tachamos, y lo que se nos queda, después de tachar,
van a ser los elementos del determinante. ¿De acuerdo? Y así con todos los demás determinantes 2×2. Siguiente. Como es el elemento que está en la primera fila, segunda columna, pues nos vamos a la primera fila, segunda columna, tachamos primera fila, tachamos segunda columna, y los elementos que se nos quedan son los elementos que tenemos que poner en nuestro determinante 2×2. Lo mismo con el siguiente, puesto que estamos en la primera fila y ahora tercera columna, pues primera fila, tercera columna, nos vamos aquí, tachamos los elementos de la primera fila y la tercera columna, y los elementos que se nos quedan aquí libres van a ser los que tengamos que anotar en nuestra matriz 2×2. ¿De acuerdo? Esto lo podéis hacer en lugar de ir tachando, pues tapando con 2 lápices, ¿de acuerdo? Vais tapando los elementos de la matriz con 2 lápices y vais anotando los elementos que queden. Bien, pues el siguiente sería igual, puesto que estoy ahora en la segunda fila, primera columna, segunda fila, primera columna, tacho, y se me queda 1, 0, menos 1, menos 1, que serán los elementos que coloque aquí. Lo mismo con el siguiente, el elemento de segunda fila, segunda columna, segunda columna, tacho, y se me queda el 2, 0, 1, menos 1, que vuelvo a colocar en su sitio. Lo mismo con el elemento que está en la segunda fila, tercera columna, tacho, tacho, y los elementos que se quedan 2, 1, 1 menos 1, que serían ahora aquí. Ya vamos con la tercera fila, el elemento que está aquí en esta esquina, pues lo mismo, tachamos fila y columna correspondiente, se me queda el 1, 0, 1, 1, que sería el determinante en esa posición. Lo mismo con este de aquí, si nos damos cuenta, tachamos el elemento de última fila, segunda columna, tachando, tachando, tengo esos elementos, y el último, última fila, última columna, que al tachar se me queda el 2, 1, 1, 1, que sería ese elemento. Bien, pues ya podemos ir completando esta matriz. Esta es la matriz adjunta, es decir, la matriz con los adjuntos de cada uno de los elementos de la matriz. Vamos a ir calculando. Primero, al hacer este determinante, menos 1 más 1, 0. Ya tenemos el primer elemento. El siguiente, tenemos menos 1, que sería menos 2, y con el menos de fuera, que no se nos olvide, menos 1, menos 2, con este otro menos, más 2. Bien, así ya tenemos el siguiente elemento, menos 1, menos 2, aquí no hay ningún cambio. Este otro determinante, menos 1, 0, por tanto, menos 1 con este menos de delante más, que se quedaría 1, menos 2, 0, no hay cambio de signo, menos 2, menos 3, con otro menos, porque tengo menos 2, menos 1, menos 3, con el menos, más 3, y así pues todos los elementos. Aquí al final tengo 1 menos 0, 1, 2 menos 0, con este menos de delante menos 2, y 2 menos 1, pues 1. Bien, una vez que tenemos ya todos los elementos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la traspuesta, que la tenemos aquí, no se nos olvide. Recordad que para transponer simplemente tenéis que cambiar lo que es la primera fila por columna, ¿de acuerdo? Al hacer este cambio de filas por columnas tenemos una nueva matriz ya la traspuesta, y solo nos queda multiplicar por este 1/2. Al multiplicar por 1/2 pues se nos queda la matriz, hay que multiplicar todos los elementos por 1/2, de forma que tenemos 1/2, 1 menos 1 menos 1, en fin, todos los demás que ya tenemos aquí. Y con esto ya tendríamos nuestra matriz inversa. Bien, para comprobar que efectivamente esta es la matriz inversa, pues simplemente tenemos que multiplicar esta matriz por la inicial y comprobar que nos sale la matriz identidad. Bien, pues si realizáis las operaciones veréis que efectivamente se verifica que al multiplicar la matriz inicial por esta nueva que hemos calculado y al contrario, pues esas dos multiplicaciones nos proporciona la matriz identidad, lo que demuestra que efectivamente esta es la matriz inversa de la matriz A. Muy bien, pues esto es todo. Ahora para practicar
estos ejercicios podéis utilizar la otra ficha donde tenéis ejercicios para practicar. Ya sabéis que esos ejercicios los tenéis todos en el aula virtual. ¿De acuerdo? Bien, una cosa importante. Aquí cuando dice haya cuando sea posible las matrices inversas de las matrices de los dos primeros ejercicios del apartado anterior, no es el apartado anterior, sino el anterior al anterior. Es decir, a ver, sería el ejercicio 14 y 15. El ejercicio 14 y 15 son ejemplos de matrices cuadradas, ¿de acuerdo?, en las cuales ya calculasteis su determinante anteriormente, por tanto os puede venir bien porque ya tenéis parte del trabajo hecho, ya tenéis su determinante, y se trataría de calcular cuando sea posible la matriz inversa de todas estas matrices, ¿de acuerdo? Este sería el ejercicio 30, ya digo que aquí pone los dos primeros ejercicios del apartado anterior, pero no es el apartado anterior, sino el siguiente, perdón, el anterior al anterior, ¿vale? Que serían los ejercicios 14 y 15, ¿vale? Bien, de todas formas, en el aula virtual tenéis las soluciones, que veréis que en ese ejercicio 30, en el ejercicio 30, aquí, si os dais cuenta, vienen las matrices de ese ejercicio que he dicho anteriormente con su inversa, ¿de acuerdo? La matriz A, B, C. Cuando no tenga inversa también lo tenéis aquí detallado, ¿de acuerdo? Y sus matrices inversas. En el caso de las matrices 3×3, pues con los pasos intermedios para que veáis pues cómo se puede calcular esa matriz inversa, ¿de acuerdo? Bien, pues ya solo queda que calculéis algunas matrices inversas. Para eso haced los ejercicios que os dejarán en la fotocopia que os van a dar, y ya sabéis que esos ejercicios están resueltos en el aula virtual y los podéis consultar en casa. También tenéis aquí tanto el vídeo como las presentaciones por si queréis consultar algo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, que vaya bien y mañana seguimos. Seguramente el viernes ya iré a clase, pero bueno, mañana seguimos con otro vídeo, ya será el último, para seguir avanzando un poco y que no perdáis mucho el tiempo mientras que no he podido asistir a clase, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, venga, hasta mañana.